Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemática. Y en el presente video aprenderemos de manera detallada a qué nos referimos con la descomposición en factores primos. Entonces, para comenzar, lancemos la siguiente pregunta. ¿Qué es factorar? ¿Qué entienden ustedes por factorar? Y para responder esta pregunta, vamos a recordar los elementos de la multiplicación que nos ayudarán bastante. Plantearemos el siguiente ejemplo. 23 por 4. Tenemos como resultado 92. Ahora, empecemos a anotar los elementos. El 23 se conoce también como el multiplicando. El 4 viene a ser el multiplicador. Y al resultado de esta multiplicación se lo conoce como producto. ¿De acuerdo? Sigamos analizando. Además, al multiplicando y al multiplicador, que están conformados por los números 23 y 4, también se los conoce como factores. Ahora miren, si hablamos de factores, estamos hablando de factorar y acá también estamos hablando de factores. Sigamos analizando. Factores. El 23 y el 4 son factores. Estos dos números se están multiplicando. Ah, interesante. Entonces podemos decir lo siguiente. Factores. Factorar o factorización, que se utiliza esta terminología en álgebra, es expresar dos o más cantidades como una multiplicación. Reitero. Factores. Factorar o factorización es expresar dos o más cantidades como una multiplicación. Entonces, si hablamos de factorar, tenemos que hablar necesariamente de expresar dos o más cantidades como multiplicación. ¿De acuerdo? Ahora, ya conocemos qué es factores. Es expresar como una multiplicación. Ahora, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿A qué nos referimos con factores primos? ¿Qué entenderán ustedes por factores primos? Veamos. Dijimos que factores es expresar dos o más cantidades como una multiplicación. Y si hablamos de factores primos, en este caso los números primos son los que se deben multiplicar, es decir, expresar como producto de números primos. Eso viene a ser factores primos, expresar como producto de números primos, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles serán los números primos? Recordemos los números primos. Vienen a ser el 2, el 3, el 5, tenemos el 7, luego está el 11, luego el 13 y así sucesivamente. Recuerden que en los anteriores videos hemos visto los números primos. Plantearemos el siguiente ejemplo. El 6 vamos a escribir como producto de números primos. ¿Cuáles creen ustedes que vendrían a ser? Correcto. Tenemos al 2 y lo multiplicamos por otro número primo que es 3. Miren, como el 6 hemos escrito como producto de números primos. 2 por 3. Analicemos otro ejemplo, en este caso el 8. El 8, ¿cómo podríamos escribir como producto de números primos? Veamos. Multiplicamos el 2, que es número primo, por nuevamente el 2, que sigue siendo número primo, y por 2, nuevamente el 2. Miren, en este caso, el único número primo que se repite es el 2, que 2 por 2 por 2 nos va a dar 8. Veamos qué sucede con el 15. En factores primos, expresemos en factores primos. Viene a ser el número 3 multiplicado por el número 5. Muy bien, ahí tenemos también el 15 que es producto de dos números primos. Ahora, veamos en el primer caso, 2 por 3. El 6, si expresamos como números primos, tenemos dos factores. Aquí está, 1, 2 factores. En el 8, 2 por 2 por 2, tenemos 3 factores. Fíjense, 1, 2, 3 factores. En el 15, ¿cuántos factores tendremos? Si vemos detenidamente, correcto, tenemos 2 factores. 1 y 2 factores. Ahora, el 6 recuerden que es número compuesto. El 8 también es número compuesto. El 15 es número compuesto. Nosotros sabemos que un número compuesto tiene más de dos divisores. Ahora, cada número compuesto está expresado como producto de números primos. Ahora, entonces podemos decir lo siguiente. ¿A qué nos referimos
con la descomposición de factores primos. ¿Qué es descomposición de factores primos? Mire, ya hemos ido analizando y ustedes ya tienen la respuesta. Si hablamos de factores, estamos hablando de dos o más cantidades expresadas como una multiplicación. Números primos. Si hablamos de factores primos, estamos hablando de que los factores deben ser números primos, producto de números primos. Ahora, si hablamos de descomposición en factores primos, un número compuesto, un número cualquiera, en este caso, todo número compuesto, ya sabemos que es un número compuesto, aquí tenemos el 6, 8, 15, se puede expresar como producto de sus factores primos. No se olviden, todo número compuesto se puede expresar como el producto de sus factores primos. Miren, ya tenemos el concepto claro de qué es descomposición en factores primos. Miren, el 8 en factores primos, el 15 en factores primos, lo mismo el 6. ¿De acuerdo? Fácil, sencillo en análisis. Ahora, vamos a realizar un ejemplo para comprender mejor a qué se refiere descomposición en factores primos. Ejemplo 1. Descomponer en factores primos. Vamos a copiar los números primos porque tiene que estar sí o sí en función a los números primos. Voy a copiarlo acá. Veamos un número. En este caso vamos a ver el 8. El 8 vamos a descomponer en factores primos. Ahora, en algunos libros van a encontrar de esta manera. F.P, que significa factores primos. En otros libros de esta manera, tal como lo ven. Vamos a utilizar esta manera. Preguntamos, ¿el 8 es divisible entre 2? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es divisible entre 2. No se olviden de repasar los criterios de divisibilidad que habíamos visto anteriormente. Entonces el número primo 2 copiamos en este lado y decimos 8 dividido entre 2 es 4. O si quieren ustedes también, mitad de 8 viene a ser 4. El procedimiento sigue siendo el mismo. Podemos dividir o lanzar esa pregunta. Ahora preguntamos, el 4, el número 4, ¿es divisible entre 2? Sí, correcto, es divisible entre 2 porque es un número par. Entonces anotamos el número primo en este lugar. Ahora dividimos. 4 dividido entre 2 es 2. O si quieren, mitad de 4 es 2. Entonces anotamos el 2 ahí. Listo, debajo del 4. Preguntamos nuevamente. 2 es divisible entre 2. Sí, es divisible entre 2. Y además el 2 es número primo. Entonces vamos a copiar acá el número primo 2. Dividimos. 2 dividido entre 2 es 1. O mitad de 2 viene a ser 1. Listo. Ya anotamos el 1 acá. Ahora, el 8, miren, ya hemos descompuesto hasta llegar a 1. Lo importante es llegar a 1. Entonces, el 8, voy a copiar acá, podemos escribir de la siguiente manera. Igual como producto de los números primos. Estos números primos. Copiamos entonces acá. 2 por el siguiente número primo que es el mismo, 2 por el siguiente número primo que es también el 2. Entonces en este caso el 8 tiene 3 factores. Miren lo que hemos hallado anteriormente, ¿no? Por tanteo. Ahora, por potenciación nosotros esto podemos escribir de la siguiente manera. 2 elevado a, acá se repite 3 veces, entonces 2 elevado al cubo. Por lo que el 8 tenemos en factores primos 2 elevado al cubo. Y además tiene 3 factores. Analicemos otro número, el 12, que es número compuesto. Preguntamos, siempre pregunten, ¿12 es divisible entre el primer número que es 2? Sí, estamos con los criterios de divisibilidad. Como es divisible, anotamos el 2 acá, el número primo 2. Dividimos. 12 dividido entre 2 es a 6. O mitad de 12 es 6. Listo. Preguntamos nuevamente. ¿El 6 es divisible entre 2? Sí, es divisible entre 2. Por lo tanto, vamos a copiar el número primo acá, al lado del 6. Luego dividimos. 6 dividido entre 2 es a 3. O si quieren, mitad de 6 es también 3, ¿no? Pueden hacer también el mismo procedimiento. Ahora, 3 es divisible entre 2.
no es divisible entre 2. Como no es divisible entre 2, vamos al siguiente número primo que es 3. Preguntamos, ¿3 es divisible entre 3? Sí, 3 es divisible entre 3. Copiamos al lado del 3. Además, el 3 es número primo. Entonces dividimos. 3 dividido entre 3 es a 1. O tercias de 3 viene a ser también 1. ¿De acuerdo? Ya hemos llegado a 1. Entonces escribimos. El 12 va a ser igual. Acá yo voy a expresar ya directamente en forma de potenciación. Acá tenemos 2 veces el 2. Entonces anotamos el 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Por el otro número primo que es el 3. Vamos a copiar acá. Listo. Con lo que ya hemos expresado el 12 como producto de factores primos. 2 al cuadrado por 3. Listo. Entonces no se olviden los detalles y el análisis que hemos realizado en el presente video para descomponer en factores primos. Espero que les haya agradado el video, les invito a suscribirse a mi canal y en el siguiente video haremos más ejemplos. Hasta la próxima.